Gloria a Dios, hermano. Siento como Robocop. Ahí está, hermano Nathaniel. Siguiendo tus instrucciones. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Hoy es el último domingo del año. Y es por su misericordia que estamos aquí. Reunidos todos. Y eso debería ser causa suficiente para estar en nuestras sillas como si fuéramos candelillas en los pies del gozo que nos debe invadir, nos debiera invadir. Hermanos, el texto que leyó nuestro hermano Ricardo la mañana de hoy es un texto que cuando estábamos ayer reunidos en nuestra cena es un motivo de gratitud porque es una oración contestada. Inevitablemente y curiosamente el texto del día de hoy nos lleva a recordar la última vez que estuve aquí en el púlpito proclamando la preciosa, sagrada y toda poderosa palabra del Señor. Y esa vez estábamos hablando de estar firmes en el Evangelio de la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y abriendo mi corazón, hermano, fue algo que venía rogando el Señor, porque nuestros pies deben estar firmes en lo que creemos. En reiteradas ocasiones hemos escuchado al pastor en las clases decir que debemos tener convicciones fuertes. Y al leer este salmo, amado hermano, eso es lo que yo veo. La palabra confiado es una que veremos implícita en este salmo, porque en aquella ocasión que predicamos, meditamos que estar firmes en el Evangelio de la paz era estar confiado, estar convencido en el poder de Dios para salvarnos y su fidelidad a la promesa de preservarnos. Fiel es nuestro Señor para cumplir sus promesas, de preservarnos hasta la consumación de nuestra salvación. Esa es nuestra paz. Y mientras tanto, nada podrá separarnos del amor de Dios. Recordábamos ese día a Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Mientras estamos aquí firmes sobre esa paz, nada podrá movernos del amor de nuestro gran Dios. Ni demonios, ni nuestra propia carne caída en la que cohabitamos. Hoy el texto nos lleva a meditar en el designio soberano de Dios, nuestro buen Dios, que mientras estamos en ese mientras tanto aquí en la tierra, esperando la consumación de nuestra salvación en el día final. Esos designios de Dios es para hacernos más o pasarnos por circunstancias que nos llevan a desarrollar esta preciosa fe que Él nos ha dado. Es lo que vemos en este salmo. A nuestro Dios, a nuestro buen Dios, mostrándonos cómo una fe genuina está basada en la gran obra de salvación. Por reiterativo que esto suene, como bien dijo el pastor en la clase dominical, que pueda sonar hasta cansado, pero no lo es. Y digo amén a eso, porque Dios nos muestra que este salmo, vuelvo y reitero, que la verdadera fe genuina está basada en esa obra de salvación, en la cruz del Calvario. Él nos muestra aquí que el perdón allí dado está sellado, está garantizado, no condicionado, y que esto es la base, esto es la piedra angular, la roca sólida en la que está y deberíamos estar fundamentada nuestra esperanza.
nuestra confianza en Él. El llamado es a tener tal confianza, a desarrollar tal confianza en su amor, manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, para caminar seguros en este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Es lo que vamos a estar viendo hoy, es la tesis que hoy me plantea el texto, que en medio de los designios soberanos es Dios quien desarrolla una confianza en sus hijos, en Él. En medio de sus decretos, en medio de sus designios, en medio de lo que Él habla y dice que va a hacer, por medio de su providencia con la que interactúa con nosotros, Él desarrolla, Él afirma una confianza en sus hijos, en Él. Una comunión basada en la fe que obra por el amor, como bien dijo el apóstol. Por eso que yo he titulado difícilmente, hasta esta hora de la noche, el sermón el día de hoy, confiando en Dios en medio de sus designios. Porque inmediatamente el texto del Salmo, el título, nos pone en contexto, indicando lo que fue escrito por David mientras su hijo Absalón lo perseguía para tomar su vida. Absalón, su hijo, narrado estos hechos en 2 de Samuel, capítulo 15 al 18, para que lo tenga ahí. Vamos a leer algunos versículos de ese texto. El origen de los títulos de los salmos está lejos de llegar a un consenso por los que estudian, por los que saben, por los que se dedican su vida a eso, al estudio de la Sagrada Escritura, de los idiomas de la Sagrada Escritura. Créanme, hermano, que no hay consenso en cuanto a la inspiración de los títulos en muchos de los salmos. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy no vamos a descubrir y a desenmarañar esa telaraña. Lo cierto es que está en el texto. La Iglesia lo ha creído a lo largo de los milenios. Y hoy creemos en nuestro ayudador. Hoy confiamos en que el Dios Espíritu Santo nos da su palabra como una lámpara que alumbra la oscuridad nuestra, como una guía en medio de la selva, como una roca alta y firme donde podemos estar seguros en medio de este peregrinaje. Básicamente, el texto en 2 de Samuel, desde el capítulo 15 en adelante, está narrando los hechos de la sublevación, como bien dijimos, del propio hijo del rey, y con él la rebelión y la traición del pueblo de Israel. Y además, una cosa es el pueblo, una cosa es gente agradecida que yo no sé ni cómo se llama, gracias Rey por salvar a los filisteos, gracias Rey por traer el arca, gracias Rey por honrar a Jehová. Pero otra cosa es que te traicione gente muy cercana a ti, fieles e íntimos amigos de esta espalda de David en ese momento. Llegaron a creer que Dios lo había abandonado y que Dios había puesto a Absalón en el trono. Y no le estamos hablando de cualquier amigo. El texto de 2 de Samuel narra de un hombre que dice que el consejo de este hombre era para David y para el resto del pueblo como la voz de Dios. Ese hombre le dio la espalda a David. Para que nos metamos en contexto cuando leamos nuestro texto en Salmo 3 de lo que estaba ocurriendo cuando este hombre escribe este salmo, cuando ora este salmo, porque si bien es una oración, también es una declaración de fe, una resolución de fe. Mientras huía David, mientras andaba humillado y dolido, vamos a ver que en la mente de David, muy seguramente, amado hermano, habían dos pensamientos bastante claros, como cuando amanece, como cuando sale el sol a las 6 de la mañana. Clarísimo. En primer lugar, que la palabra del Señor hablada por medio del profeta Natán, en 2 Samuel 13, de lo que ocurriría en el futuro como consecuencia de su pecado, estaba tomando cumplimiento en esta sublevación.
Cuando usted lee la historia, usted se anete en la película, como decimos pues por lo menos, y usted lee después el Salmo 3, David sabía eso. Eso estaba en su mente. Y lo otro, porque esto es muy importante, porque fácilmente el enemigo nos puede decir, entonces Dios es autor del mal. Pues esa es otra cosa que David también tenía muy claro, que el único responsable de lo que estaba ocurriendo, el único que tenía absoluta responsabilidad por todo lo que estaba haciendo, por un corazón lleno de ambición y de odio visceral, era el Señor, no Dios. Y eso es importante para nosotros hoy, para nuestro remanso, para nuestra tranquilidad, para nuestro sosiego en medio de este mundo hostil en el que nos estamos desenvolviendo. Cada día tengo compañeros de la hermana Venezuela que cuando nos toca compartir vuelos extendidos, nos volvemos casi familia, son 2 noches compartiendo con ellos, y cuando son de esa hermana patria, desde agosto, abren el celular a la hora que despierten para ver qué está pasando en su país. Si por fin serán libres o no, si el dictador seguirá, a algunos se le aguan los ojos cuando hablamos del tema, hay desasosiego, hay intranquilidad. Dios nos da su palabra para que entendamos que Él es soberano, que en medio de las circunstancias que están pasando, Él es el dueño de lo que está ocurriendo por decreto divino, y nosotros debemos, como vamos a ver en el Salmo 3, humillarnos, entendiendo que Él no es el autor del mal, pero es absoluto soberano sobre su creación. Va a haber una tensión aquí, importante que lo estemos viendo, que todo lo ocurrido es obra y cumplimiento de lo profetizado por Dios como consecuencia del pecado de David con Betsabé. David lo tenía muy claro, tenía también claro que a pesar de que esto era consecuencia de su maldad, Dios no era el autor de lo que estaba pasando. Esa tensión la vamos a ver en el Salmo del día de hoy, que por gracia divina David desarrolla una confianza en Dios, que es el llamado para nosotros hoy, es lo más importante para nosotros. Esa tensión en la que está el texto, esa tensión en la que está toda la Biblia, en Dios interactuando en su creación para llevar a cabo sus propósitos eternos mundialmente, pero curiosamente sobre su iglesia y muy particularmente sobre la vida de cada uno de los que componen esa iglesia. Eso es algo que nos debe llevar a la adoración. Cómo todas estas cosas repercuten en nosotros para hacernos más santos. Y note la humildad de David, porque no estamos llamados a cuestionar a Dios. Pase lo que pase, por tal o cual cosa, sino más bien, como dice Isaías, en Isaías 45:9, bien dijo el profeta, ay del que pleitea con su hacedor. Más abajo en el mismo verso dice, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Eso somos nosotros, en medio del designio y decreto del Señor. Por tanto, el llamado es a vivir una vida plena, una vida en regocijo, por duro que suene, una vida de gozo y de alabanza, con angustias y pesares, como todos los demás en este mundo caído sin Cristo, pero como bien nos recordó la hermana Gloriela, que fue un tiempo muy hermoso, el día de ayer, escuchar las tribulaciones, las situaciones que atraviesan nuestros hermanos en su vida particular, no porque uno no quiera estar involucrado en la vida de los hermanos, sino que a veces el tiempo se nos agota en las 24 horas del día. Un momento como el de ayer, escuchar el testimonio de la hermana que decía, veía al papá de mi hija angustiado, aunque yo estaba preocupada, yo no me veía como él. Y bien lo recordó la hermana, porque yo veía eso en el texto, que a pesar de que tenemos las mismas situaciones que atraviesan nuestros prójimos sin Cristo en este mundo, nuestra confianza en un gran Dios
basada únicamente, esa confianza está basada única y exclusivamente en lo que acabamos de cantar cuando recogíamos la ofrenda. Romanos, versículo 8, capítulo 5. Nuestra confianza está basada en lo que dice ese verso y nada más. Él nos amó. Él nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Y eso David, créanme hermano, que lo tenía claro como el amanecer. Esa era su confianza, basada únicamente en el amor que Él tiene por nosotros. Como bien dijo Juan en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es nuestro gozo, amado hermano. Esa es nuestra razón de reír en medio de cualquier situación. Su salvación, como termina el Salmo 3, el versículo 8, su gran amor con que nos amó es nuestra roca sólida, nuestra confianza. Y vaya que a diario eso se ve amenazado por nuestros enemigos. Amado hermano, yo quiero reiterarle la importancia de ver en el Salmo 3 esta tensión, porque David muestra una confianza en Dios que somos llamados a practicar, a emular, que aunque si bien las consecuencias de su pecado con Betsabé lo estaban alcanzando, la bondad, el cuidado de Dios lo mantendría a salvo, ocurriera lo que ocurriera, pasara lo que pasara. Y de eso queremos hablar hoy. Ese es el llamado para nosotros a vivirlo hoy con convicción, con fuerte convicción. Una comunión basada en la fe que obra por el amor. Si bien esto también es una oración, este salmo, que sube de un alma angustiada, bien es cierto, como bien mencioné, es una declaración, una resolución de vida, como estaremos viendo. Para entenderlo mejor, lo hemos dividido en 4 partes. En la primera parte hemos subtitulado, o viendo más bien en el texto, cómo se multiplican los enemigos de David en los primeros 2 versículos. Seguramente vamos a ver la confianza de Dios, la confianza en Dios de David, en los versículos 3 al 4. Como tercer punto vamos a estar viendo la respuesta a la confianza puesta en Dios, en los versículos 5 y 6. Y finalmente, en cuarto lugar, vamos a ver la base de todo el meollo del asunto. La base de la confianza en Dios, versículos 7 al 8. Versículos 1 al 2 de Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y en estos versos vemos lo que está ocurriendo. Hacen y dicen los enemigos de David. Los enemigos de David se están multiplicando. Los enemigos de David están conspirando, se están levantando en contra de él. Y los enemigos de David están hostigando, maldiciendo a David. Como si los filisteos no fueran suficientes. Todo este pueblo pagano alrededor de Israel no fuera suficiente. Ahora, dentro de su misma casa, se levanta el principal orquestador de esta rebelión, su propio hijo, Absalón. Tal como había hablado el profeta Natán, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Y con este hijo de Israel, de David, todo el pueblo. Note que este hombre, Absalón, en 2 de Samuel 15:6, pasó 4 años, 4 largos años, robando el corazón de los hombres de Israel para ganar su estima. En 2 de Samuel 15:12, la última parte, dice que la conspiración se hacía más fuerte, porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Hasta que finalmente, en el versículo 13 de 2 de Samuel 15, dice que el corazón de todo Israel se va tras Absalón, aludiendo a la gran cantidad, a la muchedumbre de gente que se olvidó de David.
Como si fuera suficiente que su propio hijo lo traicionara, todo aquel pueblo al que en repetidas ocasiones David salía enfrente de sus enemigos para salvarlo, a quienes bajo su reinado y liderazgo habían llegado días de prosperidad y paz. Este pueblo también lo traicionó. Y si fuera poco, como lo dijimos, en 2 de Samuel 16:7, 2 de Samuel 15, 12 y 31, 2 de Samuel 15, 12 y 31, vemos a Aitofel, gilonita, consejero de David, dice el versículo 31, que estaba entre los que conspiraron contra David con Absalón. Hombres de su extrema confianza le dieron la espalda. No seguir al rey ya era una afrenta. Darle la espalda al rey, hermana, en los tiempos medievales y mucho más en los tiempos bíblicos, de por sí ya eso era una afrenta. Pero ellos agregaron más a la causa. Recuerda la oración de David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Versículo 2, ellos dicen, no hay salvación para él. ¿Por qué? Las palabras de Simei en 2 de Samuel 16:7 lo maldice, diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Seguramente estas palabras estaban en su mente cuando él escribió el versículo 2 de nuestro salmo. 2 de Samuel 16:8, ahí mismo Simei sigue diciendo: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová, escucha esto, estos hombres estaban usando el nombre de Dios, esto es serio. Estos hombres estaban acusando al ungido de Dios. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí, sorprendido por tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Eso estaba en la mente de David cuando él escribe: no hay salvación para él en Dios. Lo que los hombres estaban diciendo, y ciertamente sabían lo que había ocurrido hace poco más de una década atrás entre David y Betsabé, era: Dios lo dejó. Se levantó Absalón, Dios lo ha ungido, Dios no está con David. Dios lo está enjuiciando, Dios lo abandonó. Y hermano, vaya que a simple vista yo también lo hubiera dicho, y usted también conmigo. En 2 de Samuel 16:22, Aitofel da un consejo. Recuerde que la voz de este hombre era la voz de Dios. Y dice en el versículo 22 de 2 de Samuel 16: pusieron para Absalón una tienda. Este era el consejo sobre el terrado, y se llegó a Absalón a la concubina de su padre. Note, ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo lo vio. Se cumplió la palabra del profeta en contra del ungido de Dios. Ciertamente el pueblo habrá pensado, al ver ese espectáculo, una terraza allá arriba, se acordaron lo que sabían, lo más íntimo, el rumor que pudo haber por ahí en pasillo, de dónde salió Betsabé, cómo fue esta cosa. No vimos al rey en mucho tiempo, ustedes se acuerdan, hace 10 años. Pues están viendo algo que dijo el profeta Natán en Samuel 12:10-2, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré, note los verbos, yo haré, yo tomaré a tu mujer delante de tus ojos, yo las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, David. Dice el Señor: más yo haré, el verbo nuevamente, esto delante de todo Israel a pleno sol. Dios diciendo lo que va a hacer. Y seguramente David está recordando las palabras de Simei: hete aquí, sorprendido por tu maldad, hombre sanguinario. A toda luz, hermanos, métase conmigo en esta novela que está ocurriendo, hechos verídicos reales por la Sagrada Escritura, nada más y nada menos. Todos los récords, todos los derechos registrados. Está ocurriendo, está pasando. David está viendo en cámara directa
y recordando el zumbido de la voz del profeta cuando ocurrió un hecho pasado. Y las palabras de este hombre maldiciéndolo, él escribe orando, diciendo, ellos dicen que para mí no hay salvación. Y hermano, esto era cierto, esto no era falso, no era calumnia. David había actuado mal en el pasado. No obstante, aquí ya podemos ver a Dios o ver lo que Dios demanda que seamos, demanda que hagamos. Llevar nuestras quejas, llevar nuestras angustias, llevar nuestras penas ante el único que tiene el poder de librarnos. ¿Se acordarán en la serie de Éxodo cuando por primera vez Moisés se le presentó a Faraón y le dijo, libera a ese pueblo? Y Faraón, cuando Moisés se va, dice, aunque esta gente quiere adorar a Dios, quítenle la paja, quítenle el barro. Ya no me acuerdo qué fue lo que le mandó a quitar. Y cuando hostigaron al pueblo, el pueblo no se fue a quejar con Dios ni con Moisés, fueron a Faraón, al hijo del diablo, a quejarse. Y cuando este pueblo viene a quejarse con Moisés, dice, ¿qué estás haciendo? Mira que ahora nos has complicado la vida. Moisés sí no fue donde Faraón. Moisés, al igual que David en el Salmo 3, versículo 1 y versículo 2, llevó su queja, llevó su angustia, a pesar de que lo que estaba pasando era cumplimiento de una profecía. Nótelo allí, hermano. Él fue ante Dios. Él fue ante Dios. Y miren, amado hermano, que a pesar de estas maledicencias en su contra, basadas en obras del pasado, la confianza en el amor de Dios de David, la confianza en su perdón, en lo que él ya había hecho, de quitar su pecado. Usted lo va a recordar, 2 Samuel 12, cuando el profeta lo está amonestando. David, después que escucha la historia y dice, yo he pecado, el profeta dice, Dios ha quitado tu pecado. Él está confiando en su amor, él está confiando en ese perdón, de que quitó su pecado. Y como dice la palabra, él esto lo llevó a orar. No osado, no descarado, pero confiado en el amor de Dios. En estos dos versículos, amado hermano, yo quiero también resaltar dos hechos verídicos que me salen a la luz del texto. En primer lugar, a Cristo, figura de Cristo, figura David siendo tipo de Cristo. Aquel a quien traicionaron y abandonaron usted y yo. Y en su momento, todos aquellos a quienes él sanó y sirvió. Y aún sus más íntimos seguidores, sus 12 apóstoles, no cargando el pecado de nadie, no cargando sus propios pecados, pero cargando y más aún, muriendo por el pecado, entregando su vida voluntariamente por el pecado de aquellos que lo traicionaron y lo abandonaron. Es el tipo de Cristo. En segundo lugar, lo que me salta en estos dos versículos es a nosotros mismos, por quien Cristo murió, viéndonos asediados en medio de un mundo caído, viviendo con un cuerpo no regenerado todavía, enfermándose, angustiándose, exasperándose, siendo movido, provocado, tentado desde lo más profundo que es nuestro corazón todos los días. Y aún las huestes de las tinieblas buscando nuestra vida. Todos los días. Viendo cómo el pecado pareciera más vivo que nunca y que nunca podremos ser santos como Dios quisiera que fuésemos, porque por ahí mismo el padre de mentira, trayendo a nuestros pensamientos, como testificaba el hermano Antier, aunque en otro contexto, que no somos dignos. Y vaya la ironía, porque es una verdad, nadie es digno, como recordábamos ayer. Pero así de astuto es nuestro enemigo, así de astuto en nuestros pensamientos para engañarnos y mantenernos cautivos en este mundo también. Entre los enemigos de David,
Un mundo que rechaza la justicia de Dios en Cristo para restablecer comunión con el gran Dios, nos odia, nos rechaza, nos persigue, influenciado por demonios, con ideología, con leyes, con prohibiciones y amenazas, hacernos negar nuestra fe. Oh Dios, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Pero veamos qué ocurre. Cuando el mundo se te viene encima, oh hermano, cuando te persiguen los enemigos, se multiplican por 1000, cualquiera sea, acusándonos, hiriéndonos, manteniéndonos cautivos, buscando mantenernos cautivos. Cuando nuestra propia carne, el diablo y el mundo se ensañan contra nuestra alma. Lo que me llega a mi punto 2. ¿Qué hace David? Versículo 3 al 4, la confianza de Dios en David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Selah. Este es un hilo que no, amado hermano, lo que siempre me habla. Es la parte de nuestro texto donde quiero que enfoquemos nuestra atención un poco. Las palabras de David en el Salmo, en el versículo 3, tú eres mi gloria. Trasládese de nuevo conmigo, con este hombre. Segunda de Samuel 15:30. Pongamos una vista panorámica de nuevo que describe la condición humillante en la que estaba este hombre. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Un rey, amados hermanos, un rey. Añádale a esto que pronto iban a llegar noticias de lo que hizo Absalón en el capítulo 16, en la terraza del palacio con las concubinas. Seguramente, y soy reiterativo porque vamos a llegar a un punto con esto, las palabras del profeta en la mente de este hombre: Dios hará esto contra ti. El escenario es el rey traicionado. En la mañana este hombre se levantó, rodeado de manjares, rodeado de comodidades, de la seguridad de las murallas del castillo, y por la noche está descalzo, huyendo por su vida, cubierto para que no miren quién es, siendo un perseguido por aquellos que buscan quitarle su vida, traicionado por unos pocos. Usted va a ver ahí en el texto de Segunda de Samuel que quienes acompañan a David son unos extranjeros, los hereteos y los heteos, ni siquiera los propios hermanos de Judá, todos lo abandonaron. En medio de esto, hermano, fuera de todo pronóstico, versículo 3 de Salmo 3, David ora: el Señor es mi gloria. David amaba al Señor, y esa es la clave que quiero que veamos. Una de las cosas que veamos, la gloria de David era el amor de Dios sobre él, y la gracia de Dios para con él era inmensa, como para darle un corazón a David que lo amase a Dios de tal manera. Seguramente Deuteronomio 6:4, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. El mayor de los mandamientos, dijo Cristo varios miles de años después, estaba en la mente de David cuando escribe este salmo. Tú eres mi gloria porque te amo, y te amo no porque yo te amé primero. Antes de la corona estaba el amor por Dios. Antes de la fama, antes del trono, estaban el amor por la ley del Señor, por el lugar de su morada, el santo tabernáculo. Esto era todo para David.
Y debería ser todo para nosotros, ahora que tenemos la revelación completa. Tenemos al tabernáculo encarnado, crucificado y ascendido, y rogando en este preciso momento por nosotros. Esa era la gloria de David. Este amor por Dios generaba una confianza de que ocurriera lo que ocurriera, él estaba confiando en que estaba bajo el designio de la voluntad de Dios. Él me perdonó, estoy en su voluntad, yo no tengo de qué temer, aunque tengo los ojos llenos de lágrimas. Mi perdón es seguro. Y amado hermano, me detengo un minuto aquí, porque meditaba cuando escribía esto. En una sociedad en la que estamos viviendo, donde dicen, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Peor aún, en una sociedad que dice, yo perdoné a Dios. Estamos viviendo en medio de esa sociedad y no tienen los pies puestos sobre roca firme, están parados sobre arena. Usted y yo estamos parados sobre roca firme porque estamos parados en el perdón que se nos fue otorgado. Yo no me tengo que perdonar a mí mismo. Yo no tengo que perdonar a Dios, que es tremenda blasfemia. Yo estoy seguro, y esto, amado hermano, por muy ligero que suene, como dije, el caldo de la cosa aquí, esto es lo que a diario cada cristiano está sufriendo allá afuera, frente al pecado y frente a la situación. Su confianza descansaba en que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que Él los arroja a las profundidades del mar. Por un lado, consciente del cumplimiento de la palabra del Señor como consecuencia de su pecado con Betsabé, pero por otro lado, sabiendo que la misericordia de Dios es grande, grandísima, y en eso Él descansaba. Esta seguridad humilde, y subrayo humilde, porque recuerden las profecías, yo levantaré, yo entregaré, yo haré esto contra ti. ¿Qué cosa? Que Absalón se acueste con mujer en un terrado, suena herético. Pero David humildemente se sujeta a su Dios, confiando en su amor, en su soberanía. No me ataque, vamos a llegar a un punto con lo que acabo de decir. Lo que quiero resaltar es la actitud de este hombre y dónde estaban parados sus pies. Como bien mencionamos la última vez que estuve aquí. De dónde provenía esa paz, de dónde provenía esa conciencia segura, tranquila, cosa que nos llama el Señor a hacer. Ahora que tenemos la completa y plena revelación en la persona de Jesucristo. Esta seguridad humilde la vemos en las palabras del rey David, cuando le habla a Sadok, el sacerdote, en 2 de Samuel 15, 25 y 26. Note un hombre, no sé cómo llamarle a esto, hermano. Mire lo que hace David. Versículo 25, 2 Samuel 15. Pero dijo el rey a Sadok, vuelve al arca de Dios a la ciudad. Párese allí. David se acuerda de lo que pasó con Usa varios años atrás. No traigas el arca. El arca, dice la ley, que tiene que estar ahí en el lugar santo. No vamos a inventar nada. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. ¿Por qué, rey? Le puede haber dicho el sacerdote. Si yo hallare, note la palabra de este hombre, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, note la confianza en el perdón, en el amor, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. No me importa la corona, no me importa el palacio, me importa que Él me haga volver. ¿Para qué? Para ver su gloria en su santo templo. Amaré a Jehová con todo lo que soy. Pero miren, y si Jehová dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Y note la siguiente frase: haga de mí lo que bien le pareciera. Un hombre cuya confianza dice, Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor es quien lo levanta. Y Él está seguro que lo va a cuidar como escudo alrededor de Él. Hará lo que bien les parezca. Y si no, yo confío en su amor.
haga lo que decida hacer el Señor, yo solamente sé una sola cosa: Él me ha perdonado porque Él me amó. Y ahí estoy parado, firme, cayéndose el mundo a pedazos a mi lado. A diferencia de mis compañeros, viendo noticias a ver qué está pasando, y no me malinterprete, con angustia y desesperación, nosotros estamos parados en roca firme, en su amor. Y a esto hemos sido llamados, amados hermanos. Dios nos llama de nuestra ignorancia, Dios nos llama de nuestra soberbia. Dios perdonó todo y cada uno de nuestros pecados, y tal amor, tal privilegio de que nosotros seamos portadores de esta salvación tan grande, como dice el autor de Hebreos, debe ser el motivo sublime, en palabras del apóstol Pedro. Lea conmigo, primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados hermanos, debemos armarnos de tal pensamiento. Es lo que causa esa oración de David, que el que nos ha perdonado padeció en la carne, sufrió. Nosotros también debemos padecer en la carne, y esa, amado hermano, es nuestra gloria. El amor de Dios por nosotros, por el que es el que levanta nuestra cabeza. Es decir, que Dios en Cristo, quien me ha escogido, siendo yo un pecador, es Él el que me hace, como dice Efesios, sentar. Yo siempre me he querido hacer esa imagen gráfica en mi mente. El Señor nos hace sentar a nosotros en lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es para nosotros. Eso no lo tenía el esposo, el papá de la hija de nuestra hermana. A diferencia de ellos dos, la hermana está sentada en lugares celestiales donde está Cristo sentado. No, la realidad espiritual en la que estamos viviendo, amado hermano, es entrañable por su gracia irresistible. Probablemente esto también estaba en la mente de David en Salmo 27, muy conocido. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué va a estar confiado un hombre que se está viendo rodeado y perseguido? ¿Qué hubiera pasado si no estuviera confiado? Versículo 13. Salmo 27. Hubiera yo desmayado, si no, ¿qué, hermano? Si no creyese, ¿qué cosa? Que vería la bondad de Jehová. Espero que lo note conmigo, amado hermano, que Dios me dé la sabiduría para poder transmitir la confianza que tenía David en su Dios, en el amor de su Dios, en la gran misericordia de su Dios, realidades espirituales que deben ser piso firme en el que debemos estar parados todos los días contra todas las cosas que nos afligen. Póngale el nombre que quiera ponerle: nuestros familiares inconversos, las enfermedades de nuestro cuerpo, el pecado que todos los días nos asedia, las situaciones económicas, laborales, las situaciones geopolíticas en el mundo, las situaciones de violencia en las que vivimos, el vecino que me tiene harto. Una ñapa. Yo hubiera desmayado. Y el que me diga que no, hermano, ahora me firma la camisa, me da su autógrafo. Hombre, ahí yo sí me iba a desmayar, varón. Meto 5. Si yo no creyese que viera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David no cuestionó, David creyó, David se humilló ante el soberano designio, no se aisló, no dejó de ir al culto, no dejó de orar precisamente, no dejó de abrir su Biblia, no dejó de ayunar, no dejó de buscar a los hermanos, no dejó de ofrendar. David no se aisló, no se rindió, peor aún, no se victimizó, y más peor aún, no culpó a Dios. Al contrario, yo veo dos realidades aquí.
A un David que reconoce la soberanía del Señor en su vida. Él dice, yo estoy consciente de tus juicios por causa de mi pecado, de que todo lo que está aconteciendo, si bien no eres responsable, usa la maldad de hombres impíos para cumplir tus designios eternos, pero yo sé que tú eres misericordioso. Y tu bondad me ha engrandecido, y que tu designio, en tus designios está mi bien, porque tú eres mi Dios. Y no hay bien para mí fuera de ti. Así que humildemente me someto a ti y a tu providencia divina en mi vida. Muy probablemente también está diciendo, y quiero resaltar, de la manada tú me sacaste, de allá donde estaban las ovejas, hediondo a selva, a oveja, a orín, siendo un desconocido en medio de mi pueblo, tú me hiciste príncipe antes de la corona, el trono y la fama, el tabernáculo, el arca y la ley eran y siguen siendo mi gloria. Eso estaba en la mente. Y es lo que el Señor busca que nosotros tengamos en nuestra mente cada minuto de nuestras vidas. Por eso en el versículo 4 Él puede clamar y sabe que se le va a responder. Hay certeza de que se le va a responder desde el lugar donde mora el Señor, desde el monte santo Jerusalén, símbolo de la habitación de Dios entre los hombres, su pueblo, donde está el trono de Dios y donde también está el trono del ungido de Dios, que Él ha designado como rey. Yo sé que tú me vas a responder. Lo que quiero que me lleve al tercer punto. Sabiendo que esta es mi esperanza, sabiendo que esta es mi confianza, ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué debo hacer? Versículos 5 y 6, respuesta a la confianza puesta en Dios. Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y nota, hermano, los verbos utilizados aquí en su forma pasada, a resaltar dos aspectos claros. Solo aquellos que descansan en la soberana voluntad de Dios viven bajo control, experimentan sosiego y tranquilidad en medio del horno ardiendo de la prueba. Este es fruto del Espíritu. Los hombres controlados por el Espíritu entienden la soberana voluntad del Señor en su vida. También a resaltar que mientras nos encontramos en el fuego ardiente de la prueba, podemos realizar oficios tan cotidianos o necesidades fisiológicas tan básicas como ir a trabajar o ir a dormir. Porque el que ha prometido estar conmigo y con ustedes, amado hermano, es fiel. Y si no, como dijo David, que haga como bien le parezca. Él es Dios. Que haga como bien tiene a hacer. Él es Dios. Y su llamado no es a que yo lo cuestione. Su llamado es a que yo confíe. Pase lo que ocurra. Esperamos, amado hermano, que podamos ver cómo se comporta, cómo permanece un hombre controlado por el Espíritu, que entiende que Dios es soberano, que su providencia siempre está para nuestro propio beneficio, aunque esto implique hambre, aunque esto implique desnudez, aunque esto implique cárcel, aunque esto implique persecución, exilio, espada. Que haga como bien le parezca. Él es Dios y yo confío en su perdón. Pensar en los mártires, amado hermano, un paréntesis rápido aquí, y lo que estaba en su mente cuando esos hombres eran perseguidos en el primer siglo, el segundo siglo. Los hombres en los tiempos pre-reforma y posterior a la reforma, siendo perseguidos por una institución que se llamaba Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios. ¿Qué hacía que estos hombres en sus mentes estuvieran tan convencidos al punto de menospreciar esos momentos de terror cuando alguien está enfrente de ti para quitarte la vida? ¿Qué había en la mente de esos hombres? ¿Cuál era la convicción de hombres en la historia de dar su vida por el Señor?
de morir por una convicción a la que llegaron a estar cimentados sin moverse. Muchos viendo a sus familiares ser ejecutados delante de ellos. Muchos dando la vida por algo que quizás alguien le dice, deja eso que lo haga otro. No. Como aquellos que traducían la Biblia al lenguaje de su pueblo. Yo quiero que esto llegue a otros. Deja eso que te van a matar el rey. Ellos morían por eso. Yo estoy seguro que lo que estaba en su mente era Salmo 3. Él es mi gloria. Él es el que levanta mi cabeza. Y esto lo tiene que saber. Lo que yo sé, lo tiene que saber todo el mundo. Sea que lo rechacen y gloria a Dios que lo reciban, esto lo tiene que saber el mundo. Así que si la providencia de Dios en mi vida es exilio o espada o hambre, enfermedad, muerte y escasez, Él es Dios, que haga como bien le parezca. Porque, amado hermano, que Dios nos dé tal corazón para que aprendamos a contar nuestros días, dice el salmista, mientras miramos el lugar eterno, mientras estudiamos Apocalipsis, ese lugar en comunión con Cristo por siempre, sin pecado, sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, donde la muerte es una cicatriz del pasado, para que aquí nosotros podamos aprender a vivir, como dice Tito, justa, sobria y piadosamente. Que Dios nos dé tal corazón, amado hermano, en mi oración. Recordando siempre, predicándonos siempre, que el todo de nosotros, de todos los hombres en el mundo, cristianos o no cristianos, el todo del hombre, dice Eclesiastés, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, ¿en qué está basada mi respuesta? ¿Por qué yo me hago lo que yo hago? ¿Por qué yo puedo dormir? ¿Por qué yo puedo ir a trabajar? ¿Por qué cuando me duele la cabeza me tomo una Panadol y sigo? Bueno, la última parte de este sermón, versículos 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amado hermano, aquí está el corazón de nuestra fe. La obra vicaria, la obra sustitutoria de nuestro Señor en la cruz. La doctrina más grande, más alabada y proclamada en toda la Biblia, a saber, del Señor, es la salvación. Inamovible, inquebrantable, permanente, garantizada, no condicionada. La obra redentora en la cruz del Calvario está sostenida. Nuestra confianza para gloriarnos y permanecer en completa paz está allí, en lo que ocurrió en el de la cruz del medio. Toda la Biblia cuenta que Dios es santo y el hombre es pecador. Esa es la verdad. Así hay que abordar al hombre allá afuera. Así hay que abordar a nuestros familiares, aunque nos quiten el habla. Pero eso es amor. Toda la Biblia dice que el Dios santo, creador de los cielos y la tierra, es santo. Y todo hombre mortal es pecador. No van a quitar el habla. No van a chupar. Y si va a la iglesia todos los domingos, que Dios me lo ayude. Porque diciendo y sabiendo esto, podemos entender el versículo 8 en nuestro salmo el día de hoy. Que Dios, en su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Si estamos y permanecemos sin Cristo, andando en nuestros pecados, andando gobernados por las pasiones de nuestra carne, quiero que sepas que no hay bien para tu alma, ni aquí, ni después que cierres los ojos. La gran doctrina de la palabra de Dios es que a Dios le pertenece y solamente tiene el sello por todos lados de su salvación. Y aunque la oración de David nos puede sonar osada, en el versículo 7, levántate, Jehová. No obstante, nace de un corazón
que al ver a sus enemigos cómo se están multiplicando, enemigos que son su propio pueblo y peor aún su propio hijo, cómo tramaban contra él, cómo lo estaban persiguiendo y lo estaban maldiciendo, haciéndolo creer que Dios lo había abandonado, este hombre ora y dice: sálvame, Dios mío. No es una oración osada, es un ruego del alma, es un corazón abatido, angustiado, pero confiado. Como dice Corintios, el apóstol Pablo, nuestra condición. ¿Pero por qué? ¿Por qué ruega? Versículo 8, que la salvación viene, proviene del Señor, le pertenece al Señor. Yo clamo a Él: sálvame, porque solo tú tienes el poder, oh Dios, de salvar al pecador, y yo estoy seguro en tu salvación, porque no me estás pidiendo nada. Me pides la obra de Abraham. Cuando Jesús en Juan 8 disputaba con judíos que habían creído en Él, ni siquiera eran judíos del Sanedrín, dice judíos que creían en Él, los agarró y dijo: nada. Y cuando llegan al tema de quién era Jesús, Jesús le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerán en mí. Porque ninguno de ustedes que dice ser hijo de Abraham hace las obras de Abraham. ¿Cuál era la obra de Abraham? Creyó. Él creyó. Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese. Esta es la base de nuestra confianza, lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. El creador del sistema solar, el creador de las montañas, el creador de las hormigas y de las bacterias, el creador de lo que podemos ver, de lo visible, el creador de lo invisible, el creador del hombre y la mujer, se haya encarnado y haya habitado en medio de sus criaturas para morir en lugar de ellos por sus pecados de ayer, por sus pecados de hoy y por sus pecados de mañana. Esa es la fuente de todo aquello que nos encontramos con la fe puesta en Él. Podemos decir como Job: bajo cualquier decreto soberano, bajo cualquier designio que Él decida que atravesemos, dijo Job: he aquí, aunque Él me matare, he aquí, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. No, hermano. Yo quiero terminar una enseñanza que nos exhorte y hemos visto a lo largo del capítulo. La doctrina de la soberanía de Dios, que hemos estudiado aquí en la escuela dominical y en los diversos estudios. Pero creo que es relevante volverlo a mencionar, recordarlo. La soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios, siempre que la vemos desde nuestra óptica, con cierta tensión, porque al Dios declarar sus designios y cumplirlos en su providencia, la manera como Él interactúa con su creación, con su pueblo, con el mundo, con los hombres, vemos que Él echa mano del mal proceder, de gente impía, de sus malas acciones, en muchas ocasiones. Él lo va a leer en la Biblia. Y para llevar a cabo sus propósitos, sus juicios, sus designios. Y esto lo vemos a través de la Sagrada Escritura, amado hermano. Soy reiterativo. En el trato con el hombre y su pueblo escogido. Y esa tensión de la soberanía de Dios y el mal existe porque está la pregunta obvia: ¿cómo puede el Dios Santo valerse de tales actos sin verse involucrado como autor del mal? Y amado hermano, no espero una respuesta de que la paloma me caiga aquí en el hombro y yo le dé una revelación extrabíblica. Veamos lo que el texto sí le interesa que miremos. Porque usted va a notar en 2 de Samuel 12, del 10 al 12, como ya leímos, la profecía de Natán contra él. Los verbos que utiliza el profeta hablan en primera persona: yo lo haré. Las escrituras nos muestran
textos conocidos para explicar esto. Textos conocidos como el profeta Habacuc. Usted se va a acordar de ese hombre. En cuanto a por qué Dios se iba a valer de un pueblo sanguinario, pagano, idólatra, por irónico que suene, para traer juicios sobre otros pueblos idólatras también, pero este con mayor juicio, porque lo hacía en nombre de Dios, que era el pueblo de Judá. Y si bien el profeta clamaba por justicia contra este pueblo, contra Judá, en sus tiempos, tampoco quería que usara a un pueblo de la talla de los babilonios. Y al igual que el rey David, este profeta, la soberanía de Dios nos lleva a la humillación, es lo que vemos en la Escritura. A la confianza en que sus planes y sus propósitos y sus pensamientos son más altos, que Él hace como bien le parece, esto sin vulnerar la voluntad de ningún ser humano. Porque es Dios, y si alguien le pregunta, ¿qué haces? Ya no sería Dios. Y nosotros vamos a estar perdidos. Por tal razón, amado hermano, ¿qué nos enseñan las Escrituras? Debemos, bajo cualquier circunstancia que nos sobrevenga, o en la que nos lleguemos a encontrar, o que nos llegue a alcanzar, como cuando nuestro pastor tuvo su accidente, ese accidente lo alcanzó, ¿no? Bajo cualquiera circunstancia, amado hermano, el llamado para nosotros, como bien dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, el primer llamado y pensamiento, y ya lo dijimos, es, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amado hermano, pero es que Él usó algo de gente mala. Echa tu ansiedad sobre Él. Pero es que, ¿por qué Él pone un dictador? ¿Por qué hay hambre en África? Echa vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. David no se puso a cuestionar los hechos de su hijo Absalón y tampoco culpó a Dios por los hechos de su propio hijo. Más bien, nos recordó lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Debemos orar para que por nada estemos afanados, sino que sean con... Mira, hermano, esto parece cliché y parece ligero, pero aquí está la razón por la que somos cristianos, como bien dijo la hermana ayer. Por nada estemos afanados, sean conocidas delante de Dios en toda oración nuestra petición. Y la paz de Dios, ¿lo ves allí? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Es válido quejarse y quéjese, hermano. Si alguien le pone la zancadilla, si alguien le hace pasar un mal día, si algo usted hizo que después se arrepintió y Dios primero se arrepienta. Si algo llega a acontecer en su vida, los aguaceros que caen en Colón y el techo empezó a caer el agua, si un familiar llega a morir o a enfermar, cualquiera, si nuestro pecado nos está agobiando y llegan sequías, varón, no estoy orando, me siento mal, hermano. Lo primero que usted tiene que saber, que nosotros tenemos que saber, que debemos orar. Debemos acercarnos a Dios. Lo contrario es mentira del diablo. Mire conmigo, ya para terminar, Habacuc 3, 16 al 19. Este es el llamado para nosotros como creyentes de nuestro gran Dios, de que en su sabiduría y en su bondad podemos descansar y nuestra fe resulte más preciosa que el oro. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Por qué escribe esto el profeta? Contexto, porque Dios le dijo que iba a ejecutar juicio contra Judá por la mano de un pueblo pagano. Me pudrí, dice el profeta, pudrición entró. ¿Cómo es posible? Dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuál día de la angustia? El día del asedio, el día de la guerra. Y cuando suba al pueblo, a Judá,
el que lo invadirá con sus tropas, es decir, Babilonia. Miren lo que dice el profeta. Yo no entiendo la voluntad de Dios, yo no entiendo la providencia de Dios, yo no entiendo los designios de Dios, pero yo digo, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, porque eso es lo que iba a pasar con esa guerra, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me entristeceré, yo lloraré, yo me amargaré, con todo esto que va a pasar. Yo me voy a alegrar en Jehová. Y no solo me alegraré, me gozaré en el Dios. ¿De qué, mi hermano? Que me da una esposa, me da una casa, me llena la cuenta del banco, me da salud y prosperidad. No, me gozaré con el Dios que me ha salvado, el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Vea National Geographic, véale los pies a una sierva, amado hermano. Y en mis alturas me hace andar. Ese es el Dios soberano que quiere que aprendamos a vivir esta vida en plenitud de gozo, en regocijo permanente, en medio del pecado y en medio de cualquier circunstancia que Él soberanamente decrete. Vamos a orar, hermano. Señor amado y Padre nuestro, tú eres bueno, tú eres soberano, tú eres Dios, y nuestras vidas no escapan de tus ojos, Señor. Tú ves cuando no oramos, tú ves cuando pasan las horas del día y no tenemos meditación, cuando no cantamos, cuando no abrimos el libro sagrado, cuando no buscamos conocerte en la persona de tu Hijo, aquel a quien tú has enviado. Tú conoces, Señor, nuestra entrada y nuestras salidas, y reconocemos, Señor, que a pesar de ello, de tal abandono, nosotros reconocemos tu misericordia, Señor, que tú nos llevas con bien y tú nos traes con bien. Tú guardas nuestra entrada, Señor, nuestras salidas, donde sea que andemos y pongamos nuestros pies. Tú nos das el sustento. Tú nos das la salud. Tú nos has dado esta iglesia. Tú nos has traído aquí. Nosotros hemos pecado, Señor. Hemos confiado. Ayúdanos, Dios y Padre nuestro, a confiar de tal manera, Señor, de tal manera, que aunque la higuera no dé su fruto, Señor, ni haya vida, Señor, no haya rebaño, oh Señor, con todo, pase lo que pase, Señor, ayúdame, te ruego, a buscarte para gozarme y regocijarme en la seguridad, Señor, de la salvación tan grande que tú me has dado, Señor. Ayúdame a entender tal magnitud de lo que tú has hecho, Señor. El Dios hombre en medio de nosotros. Rogamos, Señor, y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.